misma forma que vemos en lo local una forma de recuperación de la política como pacto entre diferentes, también existen ámbitos como un podcast donde nos podemos alejar de los monólogos e introducir elementos de diálogo, de escucha, que creo que son muy necesarios, ¿no? Porque las redes sociales son muy importantes, pero se han convertido en lugares difíciles de gestionar desde el punto de vista del diálogo. Son lugares de confrontación, de polarización, y los medios de comunicación tradicionales también tienen sus líneas editoriales que normalmente beben de la misma polarización, ¿no? En ese sentido, el podcast para nosotros es un espacio de diálogo frente a la polarización política, frente al ruido y la furia, y también de reflexión en un momento en que parece que todo tiene que estar sujeto a soluciones inmediatas, drásticas, soluciones de agitación, y nosotros queremos que haya denuncia en el podcast, que haya incluso discrepancia radical, pero que sea un lugar donde sea posible entenderse, donde sea posible dialogar y donde sea posible también introducir elementos de renovación del discurso o de las soluciones políticas, ¿no? Sí, a mí las ovetenses y los ovetenses me conocen sobre todo por mi actuación política, más que por mi profesión de médico de salud pública. Pero en todo caso, primero fue el médico de salud pública, la relación familiar con un médico rural, ¿no? El conocimiento de la enfermedad, del dolor, de la muerte, ¿no? Y por otra parte luego fue la conciencia política en el barrio y en relación a lo que ha sido las luchas de Asturias en la transición industrial, o las luchas de Asturias por la comunicación con la meseta y con el resto de Europa. Eso ha sido el origen de mi compromiso, pero no he dejado de estar vinculado a un barrio concreto, ¿no? Primero al barrio del Cristo y luego a Vallovín, y he visto en esos dos barrios, en uno como de una situación, digamos, favorable, de centro sanitario prácticamente, se ha ido a una situación muy crítica, que es la que vive hoy, ¿no? Y en el de Vallovín he visto la ampliación de Oviedo, las posibilidades de futuro de Oviedo. Por tanto, digamos que uno con esa experiencia, como cualquier otro ciudadano ovetense, es capaz de ver las potencialidades y también los riesgos de fractura que existen en Oviedo. La responsabilidad política está unida prácticamente a mi biografía, ¿no? En primer lugar, en el ámbito de la comunidad autónoma de Asturias, en plena crisis industrial. Yo creo que eso marca prácticamente, digamos, una vida y un carácter, ¿no? Porque te obliga, por una parte, a resistir el desmantelamiento industrial, y por otra parte te obliga también a pensar en cómo esa comunidad autónoma tiene futuro en ese ámbito y en otros ámbitos también de los servicios, de la inteligencia o de otros, ¿no? Y por otra parte también he tenido responsabilidades en la administración central, y dos tipos de responsabilidades. Unas de ellas han tenido que ser frente a gobiernos muy conservadores, frente al gobierno de Aznar, ¿no? En una época dura, ¿no? Que tiene algo que ver con la actual, o que está en el origen de la actual, pero que hay diferencias. En aquella época de la guerra de Irak y del atentado del 11M, y luego he tenido la oportunidad también de formar parte de una mayoría parlamentaria que ha intentado mejorar las condiciones de vida, por ejemplo, en relación a la reforma educativa, a la reforma sanitaria o a las pensiones de los ciudadanos y las ciudadanas, ¿no? Eso yo creo que es muy educativo y me ha llevado a la conclusión de que son necesarias las dos cosas, ¿no? Por una parte, plantarse cuando las medidas son agresivas para la ciudadanía, cuando agreden a los de cerca y a los de lejos también, como hoy con Palestina, pero también que es necesario buscar acuerdos para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas, y en esos acuerdos están la ley de atención a la dependencia, la ley de salud pública, acuerdos que hoy se consideran prácticamente ya consolidados, pero que no están consolidados. Algo reseñable es la reforma de la Constitución para el pago de la deuda,
¿no? Donde bueno, pues prácticamente se establecía un mecanismo de restricción del presupuesto público para gasto social, y en ese sentido pues éramos una presencia reducida de gente que estábamos en desacuerdo. Fue un pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular, pero algunos nos plantamos y en concreto pues nos sentamos en un banco al margen de los demás y nos negamos de alguna forma a contribuir a aquel recorte que, bueno, luego mediante un recurso pues logramos que fuera mucho menor de lo que se pensaba. Sí, yo durante el periodo de la pandemia pensaba que, bueno, pues mi orientación ya iba a terminar siendo la de la última fase de mi vida activa, la orientación de salud pública, y que probablemente pues no tendría un ámbito de intervención más política en concreto, ¿no? Pero la crispación de esos momentos y la situación de hoy pues me ha llevado a contemplar la política local como un ámbito de regeneración política, ¿no? La política local como un lugar en torno a cuestiones concretas donde podemos reconstruir el prestigio, podemos decir, de la política, entendida esta como un diálogo y un acuerdo, ¿no? Y en ese sentido es una de las principales razones, pero por otra parte también la convicción de que el diálogo y el acuerdo pueden mejorar Oviedo. Oviedo es verdad que es una ciudad en relación a otras, pues una ciudad intermedia, con buenas condiciones de parques, de tráfico, de contaminación, digamos condiciones sociales, pero que es verdad que esas condiciones no son equitativas, es decir, no acogen o afectan a todos los ciudadanos. Y digamos que el objetivo debería ser que Oviedo fuera un Oviedo más viable, más vivible para todos los ciudadanos, no solamente para una parte, aunque sea mayoritaria, ¿no? Y por otra parte también, bueno, pues el hecho de que apareciera la extrema derecha en Oviedo también nos ha llevado o me ha llevado a pensar que lo que podamos hacer porque la extrema derecha no tenga un papel de gobierno, aunque en Oviedo hay una mayoría del Partido Popular, pues que lo hagamos, ¿no? Es decir, que por una parte el espacio municipal sea un espacio en el que sean posibles los acuerdos, incluso entre diferentes, entre el Partido Popular, Izquierda Unida, Convocatoria por Oviedo, y eso está produciendo en estos momentos, y en que por otro lado que esos acuerdos dejen fuera del ámbito de la decisión política a la extrema derecha, pues es un valor añadido muy importante en estos momentos en que la extrema derecha se hace con el orden mundial, se hace con la política de guerra en Israel o se hace también con varios estados de la Unión Europea, ¿no? Por tanto, el objetivo democrático también es un objetivo fundamental. Bueno, lo decía antes, ¿no? Oviedo es una ciudad vivible y una ciudad donde se vive en general bien, ¿no? La cuestión está en que vivan bien todos y todas, vivan bien los barrios y vivan bien la zona rural, ¿no? Y eso no ocurre en estos momentos y quizás la primera prioridad es superar la fractura que en Oviedo existe entre arriba y abajo, ¿no? Entre los barrios de Oviedo y el centro de Oviedo, y también con la zona rural. Y por otra parte, superar no solamente una fractura histórica, que es la fractura social, sino la fractura que viene, que es la que tiene que ver con el cambio climático, con el cambio de las condiciones del medio ambiente, y en ese sentido la movilidad activa, la movilidad que supera el monopolio del automóvil individual, y también los cambios desde el punto de vista de la gestión de los residuos, la mejor gestión de los residuos y además con una distribución justa, pues quizás sean también elementos de futuro, ¿no? Y luego parece también, aunque ahí sobre todo la ciudadanía que conoce Oviedo pueda ser más escéptica, pero las heridas que en estos momentos hay en Oviedo, en La Vega, en El Cristo, en la fábrica de gas, en almacenes industriales, quizá sea otra de las cuestiones que, aunque no sea para mañana, sí sea una de las prioridades de nuestro grupo y que en las que debería haber
pues acuerdos entre los distintos grupos políticos, porque lo que tiene la política municipal es que muchas materias que son competencia municipal son compartidas con otras administraciones, ¿no? Y pelearse entre administraciones dejando empantanadas zonas como el Cristo no tiene ningún sentido, ¿no? En nuestra opinión, lo que tiene que haber es colaboración entre administraciones para desbloquear situaciones que son muy graves, como digo, la del Cristo Buenavista o la de La Vega, para que sea posible que una zona importante de la ciudad se convierta en una zona cultural, en una zona también de industria tecnológica, o en una zona residencial y con un medio ambiente limpio, ¿no? Yo creo que esos son los objetivos que podría tener, son ambiciosos, pero los que yo creo que comparte buena parte de la ciudadanía de Oviedo. Pues que aquí estamos, ¿no? Que se nos conoce por nuestra historia, hemos estado presentes en la vida anterior a la vida democrática y en la vida democrática de Oviedo, apostando por Oviedo, por su gente y por el futuro, y que este post es precisamente otro ámbito donde se puede hablar, donde se puede dialogar, donde se puede reflexionar, al margen del ruido y de la furia que es tan frecuente en nuestros tiempos, en estos tiempos brutos o en estos tiempos sucios que nos ha tocado vivir.